Esto es una prueba que queríamos hacer. Llevamos un tiempo haciendo charlas en Discord y ha surgido la idea de grabar una y empezar pues desde el inicio de Dragon Ball, hablar un poco de las primeras sagas. Hoy están con nosotros Batosai, que ahora pondré su Twitter. ¿Cómo estás, Batosai? Bienvenido. Va bien, va bien. También tenemos a Hakai, también luego pondré el Twitter. ¿Qué tal, Hakai? Hola, ¿qué tal? Tenemos a Héctor 4. ¿Cómo Nada, estás? muy buena. ¿Cómo estás, Héctor? Y también estarán por aquí Hipócrito. Echarle un ojo a su Twitter a ver si nos hace luego también un dibujo rápido. También tenemos a Denerx y esperemos que luego se una Zero Magin. Así que nada, vamos a empezar a hablar del principio de Dragon Ball. No sé si queréis comentar algo, poner un punto de partida o... Así que nada, todo vuestro. Por ejemplo, por empezar por... Está arriba del todo, pues por Batosai, por ejemplo, que está ahí por orden alfabético. Siempre me como el marrón porque mi nombre sale el primero. No, tenías que ponerte Zatosai. Pues no lo sé, la verdad es que si alguien tiene algo que decir... Para empezar. No sé, Hakai o Héctor, ¿queréis, no sé, algo por dónde empezar o qué idea tenéis de A ver, cómo lo vais a plantear? un pequeño contexto de Viaje al Oeste. Vale, empezamos por el principio de verdad. A ver cómo me explico yo. Viaje al Oeste, pues todos sabemos ya que es una novela china, una de las 4 grandes novelas chinas. El protagonista es Son Goku. El personaje Ana. lo conocéis de su... Perdón. Bueno, el personaje principal es Son Goku y cuenta las aventuras, en principio cuenta las aventuras de Son Goku haciendo el pillo por los reinos de dioses y demás, hasta que es castigado y más tarde lo rescata un monje, Sanzou, y con él emprende un viaje hacia el oeste para ir a por unos textos de Buda. Por el camino se unen Hakai, en mi nick, el cerdo, Mírale, y Gojio, que en Japón le ponen como un kappa, pero es una especie de espíritu del agua. Salvo el monje, que es humano, todos son, digamos, una especie de yokai, como se les conoce en Japón. Son una especie de semidioses raros, en fin, seres místicos. Y tienen distintos poderes. Y básicamente esa es la historia. También sale como uno de los villanos más conocidos el Gyumao. Y poco más sé, porque la verdad es que lo más conocido son las primeras aventuras de Goku en solitario. Pero vaya, la mayor parte del libro es el viaje en sí hacia el oeste, que van derrotando villanos uno tras otro, tras otro, tras otro. Es un poco repetitivo. Y nada más. el ruido. Básicamente es eso. Hay una película de Viaje al Oeste, ¿verdad? Una película de live action, Sí, digamos. habrá varias películas, varios cómics, varias cosas, varias adaptaciones. Tezuka hizo también su propio manga, en fin, hay un montón. Es súper popular. Antes de que llegara Hay una película que recuerdo haber visto varias veces, que no sé dónde es, a lo mejor incluso a lo mejor es americana, porque la hemos visto como muchas veces para ser China y en los años 90 en España de China nos llegaban artes marciales y muy poco más. Y era una... No me acuerdo exactamente, lo voy a buscar porque es curioso. A mí me suena que la echaban en Telecinco, en plan de estas telefilms o teleseries largas. Sí. Plan Fantaguiró, ¿os acordáis de Fantaguiró? No, yo no. Voy a buscar. Películas de films largos que habían también. Una época que en Telecinco no paraban de estar. Perdona, puede ser El Reino Prohibido. Protagonizada por Jet Li, Jackie Chan, Michael Angar... No, perdona, es de 2008. Calla. No, demasiado moderno. Sí.
Bueno, yo Tengo uno de cuando, 2014, no, demasiado yo nuevo. cuando hice el vídeo este de Toriyama para el tema de viaje al oeste y todo eso, sí que es verdad que lo que decía Hakai, que hay no sé, cuántas adaptaciones habrá, yo qué sé, de novela, más satírica, más para niños, el boca a boca, película, no sé qué. Es una historia que está como muy interiorizada allí, ¿no? En todo lo que es Eh, el este es, asiático. es muy, es muy típica igual que aquí, por ejemplo, representamos Romeo y Julieta, un poner, ¿no? En los teatros, pues allí en Oriente, en China y en Japón se ponen para los niños teatrillos bueno, iba a decir Dragon Ball, de Viaje al Oeste Ujú. y entre otros, ¿no? Claro, no es el único, pero es uno de los más populares. Es súper, ya, mucho antes de que Toriyama hiciera Dragon Ball, era ya súper popular. Sería como aquí el Quijote. Sí, sí, básicamente. Sí, lo que pasa que el Quijote, yo también lo pensaba, pero no es tan conocido por los niños, ¿sabes? No está tan al alcance, a lo mejor tan Bueno, interiorizado. O sea, Que no nos puedo hacer películas fuertes. claro, como obra sí, o sea, yo me imagino que por la importancia sí, pero como a lo mejor como cultura popular es un poco mayor allí esto, ¿no? Porque allí son de hacer muchas versiones manga, anime, hacen de todo. sí, sí. Hay una película de Toei antigua de Viaje al Oeste, que también estaba metido Tezuka. Tezuka después hizo su manga, también su propia versión, también hizo una serie, en fin, un montón de... Hay una serie de Toei que mezcla Viaje al Oeste con ciencia ficción espacial, que se llama Star Singer. También hay un montón de adaptaciones y versiones y cosas. Era súper conocido, vaya. Vale, vale. Mira, De pues Toriyama le di, dio di, por di. hacer su. Habla. No, 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 que solo iba a decir que buen contexto, que buen punto de inicio. Sí, sí. Que a Toriyama le dio por hacer su versión de Viaje al Oeste. Supongo que su editor le diría de hacer algo en plan Kung Fu y tal, y él dijo, pues oye, ¿por qué no cojo yo la leyenda esta tan famosa? Seguro que con esto no fallo y hago una versión. Sí, De ahí surgió. al final fue, pues eso, como es su vida y su método de trabajo, ¿no? A lo fácil, que conozco las pelis de Kung Fu, de Jackie Chan y de Bruce Lee, que me las sé de memoria, y que conozco también. Viajado este, pues a lo fácil, y por ahí tiramos. Sí, sí, algo así tuvo que ser. Por cierto, ya he encontrado la peli. Es del 2001, es americana y se llama, bueno, en España creo que se llama, aunque el título original es The Lost Empire. Y el protagonista es Thomas Gibson, que aunque por el nombre la mayoría dudo que lo conozcan, es el policía de mentes. El criminal. Se te ha entrecortado un poco, ¿puedes repetir el título que tuvo en español, Batosai? El Rey The Lost Mono. Empire, Al Rey The Mono a Lost secas. Empire. Vale, Es del 2001. vale, vale. Para no, luego como iremos poniendo por No es aquí. una película, es una. Perdona, no es una película, es una miniserie. Ah, bueno, eso ya. Una Pone que dura miniserie de 163 minutos. 2 horas, pone aquí. Bueno, eso, sí. Ah, bueno, ¿Y qué personajes, qué personajes serían cada uno de los primeros de la primera saga? En comparación con Viaje al Oeste, ¿te lo sabes? Ah, sí. Bueno, Son Goku, todos lo sabemos. Mismo nombre, mismos mismo todo, atributos, el ¿no? bastón, en fin. Bulma sería el monje Sanzo. Sé más bien poco, la verdad, pero vaya. El monje Sanzo, que era el del grupo, el que ponía un poco la razón, digamos. Calma y Bulma es bastante distinta, pero en fin. Después Ulun sería Hakai, el cerdo, que es también bastante característico por eso, porque es un cerdo. En el original lleva un rastrillo y tal. Habréis visto El prototipo, diseños, sí, sí, sí. Que lleva incluso los el diseños rastrillo, previos con exacto. el rastrillo y todo esto. Exacto. Aparte de pervertido, era glotón y borracho, que por eso lo echaron del cielo. Era un ministro, no te lo pierdas. Y luego Yancha, pues sería, ¿cómo se llama? Gojio.
En Japón en Japón es un kappa, el típico espíritu, el yogai kappa del agua, Sí. lo representan como un kappa, aunque en China es un espíritu del agua. Y también hizo algún crimen o algo y también por eso estaba... Pero este lo conozco menos, mucho menos. También es mujeriego, no al nivel del cerdo. El cerdo es que es como el personaje gracioso de la novela, ¿sabes? Ujú. Y bueno, pero a pesar de todo es fuerte y eso también. ¿No? Todos son luchadores y todos es que ya lo dije antes, van eso, luchando De contra, hecho, contra los... el rey mono no es este que no pueden ni retenerle en el cielo de lo poderoso que es o algo así. ¿Era él? Ah, sí, es que está súper chetado. Luego, La novela, a ver, la novela de por sí es, digamos, cómica. Aunque se hacen adaptaciones serias y tal, pero la novela es seria, o sea, es exageraciones en plan da un salto de millones de kilómetros, o sea, eso está escrito en cachondeo, totalmente. Pero está A lo así súper chetado, así mejor Super es más fiel de lo que sí, sí, ¿Qué? Perdón. que decía Batosai que luego que Super es más fiel de lo que pensamos entonces. Sí. Bueno, total, que eso, que los más conocidos de Son Goku son el bastón, la nube en la que vuela, y que también hacía clones con su pelo, lanzaba el pelo y hacían clones suyos. Y era inmortal, o sea, pero inmortal en plan, o sea, ya de por sí era inmortal, se comió la fruta de la inmortalidad, bebió el vino de la inmortalidad, súper mega inmortal. Por eso no podían con él en el cielo, querían destruirle, pero no podían. Ujú. Hasta que ya Buda no lo destruyó, pero lo dejó encerrado, lo dejó sellado en la montaña. Bueno, ya tenemos un poco Toei del hace lo mismo contexto. con la franquicia. Nunca sí. Ninguna conversación sin su buen jateo. Sí, yo lo siento. Va a haber hostias a Toei. Ah, se te ha vuelto a perder un poquito, Batosai, el micro. Ah, no, nada. Decía que es normal. Yo de vez en cuando voy a soltar algún comentario en contra de Toei o de Super o de Minus, que si queréis también podemos hablar. Bueno, aquí lo permitimos. Aquí entran todas las visiones. Y no sé, Batosai o Héctor, que de momento no habéis intervenido, ¿queréis aportar algo un poco así de contexto para entrar o algo que queráis decir? ¿Héctor ha muerto? No estoy aquí. Ajá. Nada, pues yo qué sé, comenzar ya a hablar de cómo de la primera saga y de la primera parte de la saga, que es cuando se conocen Bulma y Goku, parte de cuando conoce a la tortuga, Ulón. Todo eso, ¿qué os parece? ¿A ti qué te parece toda esa saga? Desde que conoce Goku a Bulma hasta que conocen a Ulón. ¿A quién te refieres? A Batosai mismo, venga. Venga, Ah, a Batosai. mí. Sí. Pues la verdad es que la primera parte de Dragon Ball, y yo creo que incluso me atrevería a decir que hasta que aparece Zeta se mantiene un tono bastante alegre, muy cómico, y que no, la historia digamos que no tiene un peso importante hasta que llega la Red Ribbon en realidad. Hasta ese momento parece que los temas que trata, aunque son más o menos, bueno, no sé si diría importantes, pero sí que digamos que nos afectan a todos de una forma u otra, aunque sean más cómicos, pero siempre hay algo de lo que sacar algún tipo de, no sé si diría aprendizaje, pero bueno, algún tipo de moraleja incluso. Creo que no se empieza a transformar en la historia que enganchó de verdad a la gente hasta que aparece la Red Ribbon y bueno, y de ahí el tono va evolucionando hasta convertirse en Dragon Ball Z. Cada vez se va oscureciendo más con Piccolo y después ya no hablemos de los Saiyajin pero la primera parte de la historia
es eso, es muy, muy amena, muy divertida y eso, muy. Y la primera parte es lo que a Toriyama le gustaba y seguía ahí un poco el ritmo de Doctor Slump, más desenfadado, más con humor, más con trazos redondos, tal. Y la primera saga funciona como una presentación de personajes prácticamente. Si se conocen Bulma y Goku, vemos que Goku es muy inocentón, cuando quiere, hay otras veces que no se fía ni de su madre. Bulma la trata de fantasma varias veces porque no se fía de ella. Luego vemos como conoce por primera vez al maestro, que luego tendrá mucha más importancia. Ulon solo tiene importancia en esta saga prácticamente. Concha, Sí, sí. Pero qué importancia, ¿eh? Salva la papeleta, no es moco hombre, de pavo. Hombre, no, hombre, no, la verdad es que el primer deseo es ultra definitorio, si no hubiera cambiado todo, efectivamente. la pieza clave, ¿verdad? Y eso va. Una cosa que sí que me pareció que cuando la ves no pasa nada. Pilaf, el elemento Pilaf que ya en el anime aparece desde el principio y en el manga aparece mucho después, el momento de verlo no me supuso nada, pero tiene al villano ya en el primer episodio. El primer episodio no pasa nada. Cuando te los meten en el segundo, haciendo, si fuera, dejándolos en ridículo, te los meten en el siguiente, en otro. Cuando llegan y aparecen de verdad, que deberían hacer su aparición estelar, ya los ves como el Team Rocket, que han sido vapuleados 20 veces. Sí, sí, sí. La carga de, no sé, de epicidad que tiene un pelín el manga, tampoco es que sean unos grandes villanos, pero en el manga te los presentan de una manera que dices tú, hostia, les acaban de robar las bolas, un tío en un exoesqueleto, una tía misteriosa con unos prismáticos. La sorpresa es mucho mayor, eso sí que es verdad. Claro, fue una cosa que eso. A mí me chocó y luego cuando lo analicé posteriormente, pues así, Para, más, que conocen a Yamcha, joder, el gran Yamcha. El tímido, que luego ya no es tan tímido. Los juegos no lo ponen ya como si fuera el number one de los ligoteos. ¿Y qué más? Luego pues siguen con Chichi, conocen a Chichi, a Gyuma. Ahí es cuando empiezan ya a mostrarnos un poco cómo funciona Dragon Ball, porque ya empieza el vínculo con el Muten Roshi, con el abuelo de Goku, las relaciones de hace años. Empieza un poco que si el bastón mágico, la técnica del Kamehameha que la conoce más gente. Empieza un poco lo de las leyendas que están ahí como metidas. Nada, y luego ya banda del conejo. ¿Qué sería la banda del conejo? Pues un pequeño relleno antes de la hecatombe, ¿no? Del final, de la parte final de la saga. Yo qué sé, también está bien. Vamos a Goku por primera vez llegar a la luna. A ver, eso es épico, ¿eh? Aunque no nos lo muestren, pero primer humano que sabemos que llegó a la luna. Bueno, humano, pero primer persona que vive en la Tierra. Sí, 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 sí. La primera persona que va de la Tierra a la Luna. Eso. Era habitante. Sí, yo por hacer lo que decía Batosai, a mí lo que siempre me gustó más de esta primera etapa es el aire este que tiene a videojuego RPG, a western, a lo que tiene, por ejemplo, la primera película de Star Wars, eso de ir de ciudad en ciudad, cada ciudad es como un mundo aparte, tienes una parte más de selva, donde conoces a Lance es prácticamente el oeste, tienes bares de estos de puertas abatibles, tienes montañas, o sea, hace un recorrido por el mundo, vas consiguiendo personajes y vas formando un grupo, que lo que hablamos la otra vez, que un grupo que entran personas, salen personas, y es un grupo que aunque al principio va junto, sigue evolucionando. Y también lo que decía, creo que, no me acuerdo si lo decía Héctor o Batosai, el tema este de, no, sí, Batosai, el tema del fondo simpaticón que tenía, que al final yo por lo menos es lo que más me hizo identificarme o que me gustara lo que era Goku, ese Goku niño que era súper inocente, no tonto, inocente, porque nadie lo había, era asocial, nadie lo había educado en relaciones humanas y demás. A mí fue lo que más me llamó la atención. Creo que lo descubrí mucho antes creo como todos, ¿no? O casi todos, el anime que el manga. Y es lo que me enganchó, ¿no? Ese niño que era pequeño, pero que al final eso pues cazaba, se buscaba su propia comida.
y lo que decíais, ¿no? Ese avance que va desde la aventurilla con un villano un poco satírico, graciosete, hasta llegar al cambio ese que hubo en el manga, que ya empezó pues todo el trasfondo de artes marciales, las relaciones anteriores de Muten Roshi y el abuelo Gohan, etcétera, etcétera. A mí eso es lo que más me enganchó en su momento. Verdad, lo que has comentado antes de la ambientación es verdad, porque va en una sola saga, la inicial, vemos un montón de ambientación que en otras, por ejemplo, Namek, no, lógicamente no tiene tanta ambientación. En un mismo pueblo, el pueblo de Ulon, tenemos conviviendo a vaqueros, mexicanos y indios de Rocky y todo Sí, eso. sí, nativos de estos. O te vas a la aldea de Yuma y ves allí como una aldea, no sé si es medieval, pero está todo arrasado, con un castillo inmenso Bueno, allí. de hecho es medieval porque se rigen por el método de vasallaje. Hay un señor con un castillo y alrededor vive todo el mundo. Exactamente, es verdad, sí. También el desierto de las setas gigantes, de piedra. Hay bastantes parajes curiosos, tío. Y eso también hacía que hostia, es una aventura que te atrae, dinosaurios, Exacto. tecnología brutal. De repente de una pequeña cápsula Hoipoi te sale una moto, una casa. Sí. A mí me dejaba flipado de pequeño. Digo, hostia, si tuviera yo eso para llevar los libros a la Claro, escuela. es un poco que ahora con el tiempo lo ves. Yo de pequeño no me daba cuenta, pero te están mostrando un mundo sin explicártelo. Es decir, vas descubriendo el mundo con Goku, porque al final tú sales de la zona del Monte Paofu con Goku, que nunca había salido, y descubres la ciudad, descubres el otro extremo del mundo, el agua que Goku decía, ¿esto qué es? ¿Esto del mar? ¿Qué pasa aquí? Etcétera, etcétera. Al final, tú haces ese viaje con Goku y vas descubriendo las cosas sin que te lo expliquen, lo vas descubriendo tú. Sí, y luego vas a la aldea que aparece la banda del conejo, es una aldea parece árabe, tiene como, te fijas en las viñetas del manga, tiene como un idioma en los letreros de las tiendas un idioma raro con letras raras que te hace Sí, pensar que ahí hay otro idioma. incluso las ropas que se pone Bulma allí y demás, sí, sí. Claro. Y luego ya llega Pilaf. ¿Qué pasa con Pilaf, Hakai? Pilaf, el grupo de Pilaf, es que te quería comentar antes cuando estabas diciendo que en el anime sale antes y todo esto, que parece el Team Rocket, que en el contexto de la época, más que el Team Rocket, sería el grupo de villanos de Time Bokan, de Yatterman y esta gente. Del avatar que tengo, si lo veis más. Sí, luego esto, los que veis esto En la después editado, época veréis había imágenes de claro, todo lo ¿no? que dice Hakai y iréis viendo imágenes. De hecho, eh, no, iba a decir, antes de que dejásemos el tema de Pilaf, a mí me recuerdan a veces, como están tratados principalmente en el anime, me recuerdan, ¿habéis leído Asterix y Obelix? Sí. sí. Los piratas que aparecen en 3 viñetas en cada historia. Sí, sí. Los del barco, ¿no? Pues Los que están ahí. sí, que siempre básicamente les destruyen el barco casi sin darse cuenta y ya está. Esa es toda su participación en la historia. Pues Pilaf a veces me recuerda un poco eso. Y, Esos villanos que al final están se convierten simplemente en un gag. y Sí, esto en realidad es recurrente en Doctor Slump. Hay varios personajes que hacen lo mismo, con los que Arale Sí, hace la policía del pueblo de Villa Pingüino. Arale siempre le está destruyendo el coche. Rey y Nico-chan, que son unos extraterrestres que viven allí, intentan geniárselas para volver a su planeta y Arale siempre les está jodiendo la marrana. Cosas que sí, pero claro, en el manga a Pilaf no se le trató así. En el anime sí. De hecho, yo En esa saga, luego ya vimos que cada 2x3 Goku le metía una paliza. yo echo de menos que no hayan aparecido, aunque sea solo de esa forma, a lo largo de Z. Porque Z ya no cabía en eso. Hubiera venido bien a lo mejor en la saga de Buu, que era más así. Hubiera venido bien mostrarlos por ahí. Mucho, pero tampoco hacen falta. Yo creo que no es necesario. Bueno, Hubiera sido en innecesario. la Genkidama final ahí subiendo las manos. Sí, no de forma relevante, sino les puedes meter. Yo qué sé, podrían ver la destrucción de la capital. No sé qué capital era, la capital del. ¿Cuál era? ¿La capital que destruye Napa? No me acuerdo la del sur, creo. Me Napa acuerdo. Puede llegan, ser. Napa Bueno, da y igual. Z llegan al este, a la derecha. Este, ¿no? ¿Puede ser este?
Puede De ser. acuerdo, ahora. El sur no creo, porque el sur está en una isla. Me suena La de la derecha y la de- me suena por ver el mapa que es al este, que es por donde cayó Raditz y todo esto, puede Sí. ser. Puede ser la que no hemos visto casi nunca. Sí, sí, sí. Que mata a gente ahí que nunca la resucitaron. Es cierto. ¿Verdad? La Madre gente mía, que qué vive desastre, ¿verdad? Es verdad, pues para estos muertos no hubo deseo, ¿no? Claro. No, en aquel momento se resucitaban de uno en uno. Claro, claro. Pero vamos a centrarnos. Yendo con Pilaf, Sí. nada, a mí- pero es que esos villanos al principio, pues mira, yo los veía como cachondeo, pero luego, ya ver el manga más recientemente, digo, hostia, en realidad no eran tan tontos, tío. A ver, es que Pero bueno, en el anime están tratados de otra forma. Si ves luego lo del castillo, el pinball piano ese demencial, es que claro, también claro, es Dentro- mucho más cómico, mucho más ridículo. Y ojo que son los que encuentran la olla de Piccolo. Si Claro. no, si están metidos en todos los araos luego. luego coño, están bien preparados, que Pilaf no era un tonto, tío, que se nota que tiene un montón de tecnología, que la hace él, que luego se descubre Sí. que la hace él, que es un genio. Bueno, Que- Pilaf era rey, ¿no? Del medio país o medio reino ese chiquitillo. Sí, ahora, ese es el lore que le han metido ahora al videojuego del Kakarot. Pero, Eso que pero coja- sin el lore del Kakarot, él tenía su castillo y tal, y en el anime no sale a algún sitio como que le están adorando, o se lo imagina él, ¿no? Cuando se imagina que es el rey del mundo. en los rellenos del anime se lo imagina él. Vale. Y que coge a los protagonistas y que los quiere freír vivos, los mete en una habitación con un cristal Sí. arriba, se encierra y dice, cuando llegue el sol, aquí que os achicharréis, cabrones. Eso lo tuvo que ver Toriyama en alguna película casi seguro. Alguna película Veinte. tipo Indiana Jones, así con trampas de esas raras. Eso lo tuvo que ver en algún sitio. Seguro. Toriyama no es muy de inventarse cosas solo. No. A ver, mola mucho las reinvenciones que hace. Pero es Ah, verdad sí, claro. que siempre lo coge de algún sitio. Es muy buen adaptador, eso sí que es verdad. O sea, lo adapta de una forma que, aunque yo haya también tenido esas referencias u otras, nunca se me hubiera ocurrido adaptarlo de tal forma, darle esa forma tan reconocible para el público al que iba. Sí que es verdad que como adaptador, o si es buena palabra adaptador, sí que es genial. En ese sentido coge un montón de cultura popular y lore generalizado. Digamos que se inspira en cosas. Sí, queda mejor decir que se inspira. Luego, ¿Qué más? no sé si os acordáis, es en el anime, hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención, cuando está Pilaf que se queda con Bulma en una especie, la tiene como un robot de esto de tortura que la tiene enganchada y tal, y le quiere sacar dónde están las bolas o dónde está el radar o algo así. Pilaf como que le dice, bueno, pues te voy a hacer una cosa que vas a sufrir mucho. El otro le lanza un beso y dice Bulma, pero si soy una chica súper moderna, ¿de qué vas? Y es como que Pilaf no entiende que una chica joven puede ser sexualmente o sensualmente más resuelta que él, ¿no? Que es un rey o es un hombre o un macho de su raza o lo que sea. Y a mí eso siempre me hizo siempre me llamó mucho la atención, como Bulma es mucho más espabilada que él y el otro se cree que tiene poder sobre ella sexualmente hablando eso sí, sexualmente, y ella dice, pero me estás lanzando un beso, y si eso para mí no es nada. Sí, yo creo que... Justo más. Perdón. De hecho, los asusta, creo, si no me acuerdo mal. Exacto. Cuando le tiran el beso, ella empieza como a... creo que en el manga incluso, porque eso pasa en el manga y anime, en el manga incluso ella empieza como a detallar lo que le podrían hacer y ellos se asustan y dicen, no, qué mujer tan vulgar. algo Sí, así. y además que él en el anime se ve como se sonroja y todo cuando le lanza el beso, o sea que él tampoco lo ve como algo fuera de lo normal. Sí, yo creo que es un poco... Bulma yo creo que la contraposición de Goku y Bulma es eso, es un chico salvaje y puro porque ha crecido en la montaña perdido, y Bulma es una chica que ha crecido en la ciudad y cuando vemos a sus vertidos que ella.
Sí, sí, claro. Porque la gente se ha olvidado por completo, incluso Toei se ha olvidado por completo. Toriyama ya ni lo tengo en cuenta porque se olvida de todo. Pero los padres de Bulma cuando se presentan un poco libertinos, por decirlo de alguna Sí, manera. sí, tanto la Panchi o Panchi o como la llamen ahora también en Gini, el sí, bikini o como sea, está todo el día ligando con todo el mundo que va a su casa. ¿Quieres, Goku, qué guapo eres? ¿Quieres un poquito de tal? Ay, qué guapo está, no sé qué. Está ligando con todo el mundo cada vez que alguien a su casa. el Doctor Brief tiene revistas porno. No, pero que siempre me ha. Y que luego avanzando, vale, sin irnos del tema, que luego recordamos que Bulma está con Vegeta y ni se casan, ni luego ni están un tiempo sin, a lo mejor sin vivir juntos, que dice, bueno, ahora vivimos juntos y tal. O sea, que Bulma siempre ha sido bastante. Para esa época de cuando estaba hecho el manga o el anime, luego ya en este caso, bastante adelantada a su tiempo y sobre todo en esa cultura. Sí, sí. Bueno, que no vamos del tema que ha salido con el tema este de Pilaf y todo el tema este antes de entrar ya en lo que es pues, las artes marciales y demás, hablar un poco de las bolas de dragón como tal, que es un poco que se ha perdido, ¿no? Ese trasfondo de las bolas, igual que se ha perdido la aventura, por así decirlo, la aventura de buscar las bolas. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo visteis en su momento? El proceso de ese objeto que al final da título a la obra. ¿Cómo lo ves tú, Hakai? Bueno, al principio sí, eso, que es lo que da motivo a la aventura y tal y cual, pero es verdad que también después, pues, cuando ya avanzan mucho y pueden dar la vuelta al mundo en unas pocas horas no tiene mucho sentido. Pero aún así sigue teniendo importancia después, porque es lo que van buscando a Namek y todo esto, es lo que les motiva a moverse de sitio y a hacer las cosas. Ya se pierde en realidad ya casi al final. Hombre, quitando ya a partir de Cell ya es el villano que no busca las bolas a partir de ahí. Sí, sí, Pero a antes partir sí de que ahí ya. los villanos sí que van, o sea, Freezer, Piccolo para rejuvenecer. Sí, sí, hasta Freezer sigue siendo el leitmotiv de la serie, dentro de lo que cabe. Ujú. O sirven ya para arreglar todo lo que se jode en la saga. También va un poco en consonancia con eso, ¿no? Que hemos hablado muchas veces, que al final Toriyama quería hacer hasta la saga que acaba la saga de Pilaf y ahí van a tener una importancia las bolas y luego la historia se desarrolló un poco paralelo Bueno, a las bodas, que él ni tenía intención de seguir hasta ahí ni nada. bueno, es que, claro, si empieza haciendo una adaptación de Viaje al Oeste y lo que sustituye a los pergaminos de Buda son una bola de dragón y ya la habían reunido, pues ya había cumplido su proyecto, digamos, inicial. Lo que pasa es que, claro, si los editores le dicen, venga, continúa, continúa, pues, ¿qué va a hacer el hombre? Ah, por cierto, una cosa curiosa es que al principio, lo que es la primera aventura, no tuvo especial éxito entre los lectores. Pero como Toriyama ya era un autor de peso por Doctor Slump, querían que siguiera haciendo la serie y que a ver si la mejoraba y tal. Y ya con el torneo sí empezó ya a despegar. Pero la primera aventura no se ve que no enganchó por lo menos a los japoneses. Sí, de hecho yo La, lo que tenía entendido es que tuvo unas ventas buenas, simplemente tal, pero claro, veníamos de Doctor Slam, es lo que tú dices, y la comparación es lo que Shueisha necesitaba mínimo eso, o sea, venían del pelotazo de ese autor. claro, a Claro. ver, que no es que fuera malo, pero si llega a ser un autor novato, pues es posible que se lo fueran cancelado. Ujú. Que ahora Mm. vemos la aventura esa muy, muy entrañablemente y tal, pero es verdad que en comparación a lo que viene después es bastante flojita. Es muy entrañable, muy humorística, pero está muy lejos de ese manga que nos enganchó a todos. Ya está por Sí, sí. aquí, ya ha entrado Cero, escucharéis a alguien nuevo,
también ya pondré por aquí luego Sí, estoy ya acá. pondré por aquí luego su Twitter y demás. Algo que comentar un poco así, Cero, desde el inicio hasta donde estamos ahora mismo, un poco del proceso de las bolas, para luego entrar si queréis en tema Ozarus y demás. De las Dragon Ball. Bueno, lo que quieras, Eh, como has entrado un poquito tarde, por si quieres dar alguna opinión sobre, pues eso, estábamos ahora con Pilaf, un poco su desarrollo y las bolas de dragón. Estábamos ahí ahora mismo. claro, sobre el primer arco, digamos. O Exacto. sea, la adaptación de Viaje al Oeste. Ujú. Bueno, a mí me parece que es un arco muy bueno. O sea, me parece que es una forma de iniciar muy buena porque el mundo que te presenta es muy rico en contenido. O sea, es como que te muestran un montón de cosas que en realidad no te explican mucho, pero es un mundo muy interesante. Porque Has vos dicho, ves perdona que te a. corte, pero has dicho la misma frase que yo. Y no Bueno, estabas, ¿eh? No estabas, así que nada, genial, genial. Sigue, sigue. es que sí es así porque, por ejemplo, no sé si es por esos capítulos o si es ya después, pero me acuerdo que hay una escena donde va Goku y habla con un delfín para preguntarle una dirección, o, Sí, cuando va con o no Chichi sé, para preguntarle dónde vive claro, Muten, sí, sí. claro, o en el primer capítulo en el primer capítulo habla el pez ese que está en la Oye, montaña es verdad, y Es todas esas verdad. cosas. habría, oye, habría que revisarlo. Creo que todos los animales hablan en esa primera saga. Todos los Sí, sí, animales. sí. Sí, sí, hasta el En pez la que primera pesca. saga. Hasta el que pesca dice, voy a comerme a este mono, no sé qué, sí, sí. O sea, es como que Toriyama tenía la idea de que todos los animales hablaran. Supongo que también de ahí viene la idea de que hayan animales antropomórficos. No creo, No, 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 no. pero, pero nada, eso, me gusta el arco, me parece entretenido, me parece como que es una buena adaptación porque tal vez si vos lees el cuento chino, la historia, puede ser entretenida, pero está adaptada a una forma con el humor de Toriyama y de forma súper irreverente, entonces es interesante. También entiendo que no es lo que a la mayoría de la gente le entretuvo, y de hecho por eso saltaron al siguiente arco, que todo esto del torneo, cambiar la ropa a Goku, las artes marciales, fue todo un enganche de marketing de parte de los editores. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, nada, eso, yo opino como que me gusta mucho, a mí me gusta mucho. Es más, me río mucho con las resoluciones que tiene, porque la resolución del arco en sí, o sea, cuando Oolong pide el deseo, es como, es un método para ganar que vos decís, es cuestionable, pero bueno, funcionó. Sí. Pero bueno, Luego aquí no lo veréis, pero para cuando ya lo edite, The Nerx comenta por el chat escrito eso que los monos del principio, cuando está Goku ahí saludándoles y tal, que esos no hablan, esos hacen solo ruidos es monescos. verdad, es verdad. Los monos se saltan Sí, 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 se eso. saltan esta. El Tenadodón también, sí, también habla que dice que se lleva a Bulma, le ata ahí en un árbol y tal. Sí. Es que estamos Sí, aquí. digamos que las normas del Dragon Ball original era que no había normas. Exacto. Y a mí lo que hemos hablado, lo que me gustaba, había cosas, no te las explicaban, no necesitabas un porqué. Había animales que hablaban y animales que no. Y con ese punto de partida avanzabas y con eso tenías un montón de posibilidades más, claro. Y Sí, sí, es verdad. Y bueno, a mí me gusta cómo se maneja también porque eh, me gusta que los personajes en realidad son todos egoístas, todos tienen un deseo y es como que todos están buscando las esferas, pero empiezan o sea, todos es como que se usan entre sí para conseguir las cosas que quieren y no sé, es gracioso, es algo diferente un poco a un montón de otras historias. Son- oye, es verdad que son egoístas que tienen sus propios deseos, pero son deseos bastante ingenuos, ¿eh? O sea, Sí, o uno que sea, quiere, Bulma que quiere un novio, Yancha que Bulma quiere un quiere novio, no quiere Yancha no quiere tener superar miedo. su miedo. Bueno, Bulma al principio su esta era fresas con natas infinitas, hasta que luego ya pensó que era mejor un novio. Pero bueno, Pero también refleja un poco el carácter del personaje. Es que Bulma que tiene 16 años, ¿no? Tenía 16 años, ¿no? Sí. 16, 16. sí, creo que sí. Al final refleja y Entonces, Yamcha que era un tío que vivía ahí él solo, pues lo único que él pretendía era poder hablar con las chicas. Ya está, o sea, era su deseo, en verdad. Aunque es un poco visto desde fuera ridículo, pero sí que es verdad que dentro del contexto del personaje es lo que más desean en ese momento. Es como ha dicho antes Hakai sobre Dragon Ball, es el leitmotiv, lo que mueve al personaje, ¿no?
Goku quería ver al dragón, era lo único que quería hacer. A esto hay que comentar algo que yo hubiera preferido, porque en el primer capítulo del anime y del manga te muestran ya de primeras al dragón, el diseño del dragón y todo. Hubiera preferido que nos lo hubieran mostrado cuando juntan las bolas y tal. Una cosa que yo sí, cuando siempre lo explica Bulma, ¿no? Dices. Además que es claro, igual, si fuera en plan así una silueta o lo que sea todavía, pero claro, es que lo ves y ya está. el diseño del manga tiene algún detallito que no se parece al que sale al final, pero es prácticamente igual. Y el del anime simplemente han cogido la imagen. En el anime sí que cogen la imagen del manga, la ponen directamente. Shenron original. Ahí siempre me digo, pero ¿por qué coño ponen aquí la imagen de algo que debería ser un misterio ya? Sí, yo eso alguna vez lo he pensado, sobre todo en el manga, es que en la viñeta lo ves y como que le quita el encanto, ¿no? En el anime al final, como lo ves con medio en oscuridad y esos sonidos de truenos y no sé qué, bueno, todavía tal, pero en la viñeta es como mucho más frío. Y Y hay bueno, una cosa que me gustaría mencionar de Dragon Ball, de la primera etapa, digamos, de Dragon Ball, es que en general aparecen muchos personajes, muchos estereotipos de personajes, pero que en realidad no son estereotipos de un lugar ni de una raza, sino que son estereotipos o sea, son como estereotipos del estereotipo. Son el estereotipo de cómo se suele representar esa cultura, por ejemplo, en una película de Hollywood. Sí, Por ejemplo, el caso de los indios que hemos mencionado, bueno, de los indios estereotípicos de película, sería de los nativos. Pero los que salen son el típico indio de eso, de película de vaqueros, con una pluma en la cabeza y quiero decir que Toriyama no ha visto un nativo de verdad en su vida, pero él ha visto películas de vaqueros. sí, totalmente la influencia es esa, es todo Hollywood. Sí, Y los sí. mexicanos con su sombrero mexicano. Exacto, pero quiero decir que no, que mucha gente dice, no, porque esto es racismo. Que, Alon con el uniforme de Mao, exacto. cerdo comunista. Ah, sí, eso es maravilloso también. Sí, pero no sé, a veces parece que como hemos visto que en el resto de temas Toriyama funciona así, ve algo que le gusta de una serie y lo mete a su manera, creo que en estos casos funciona de la misma forma. Sí, al final es la visión que él tenía al final con la información que tenía en su momento, pues es como él proyectaba a lo mejor lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo sería un indio que protege una tierra sagrada? Pues así, punto. Como yo lo he visto. Sí, sí. ¿Sabéis la referencia del Kamehameha, no? Sí, sí. El líder este hawaiano de no sé Sí, dónde, sí, ¿no? el rey de hay varios reyes creo que reciben el nombre por ser el rey de Hawái, que se llaman Kamehameha, tal cual, y hace el juego de palabras con Kame, que es tortuga, y Jame, la onda, en fin, hace el juego de palabras. Te dirían Pero algunos. Me sonaba, me por sonaba. pero a ver, lo curioso también es que no es el primero, no es el primer mangaka de la Jump que usó esa referencia, lo hizo también el de Kinnikuman. El de Kinnikuman sale un personaje que es el rey Kamehameha. Ajá. ¿Verdad? Lo que añadió Toriyama es el juego de palabras con tortuga y onda. Sí, sí. Pero que estuvo muy bien traído, vaya. Sí, al final Sí, sí, esas cosas, a Toriyama es lo que se le daba bien. es un mix potente, está claro. Otra cosa curiosa es cómo en esta primera saga, dentro de ese humor absurdo, igual que pasaba en Doctor Slump, se cargan la cuarta pared de vez en cuando. Aparece, por ejemplo, el Toriyama robot encaramado a una palmera diciendo esto no es la villa del pingüino, haciendo un Sí. guiño a Doctor Slump. El propio Pilaf aparece Mai de repente con una caca Ah, pinchada en un sí. palo. Sí. Y le dice, esto es un manga serio, ¿eh? Esto es un manga serio. Pongámonos serios. El propio Goku coge y le mete una hostia al Yamcha, lo estampa contra el canto de la viñeta y se rompe la viñeta. Sí, exacto. Sí. De hecho, eso llega hasta el final. El otro día, no me acordaba yo de esa viñeta, acabándome la saga de Buu, que decía Krillin, oye, el dibujante de aquí, ¿qué pasa? Que ha repetido la misma escena con lo de la fusión de Goten y Trunks. Dice, ha vuelto a poner la misma viñeta 3 veces y se sale el Toribot.
señor director, esta página no me la pague. Sí, sí. La saga de Bui volvió un poco a todo eso, Sí. el humor y tal. Ya que queda por comentar la transformación de Goku, tío. Nos queda el Ozaru, que no es poco. ¿Puedes decirnos de eso, Cero? Pero está ahora. Sobre la transformación de los Aru. Sí. Y me parece que, no sé, o sea, siento que está bien. Me gusta que cuando se transforma, realmente él los está liberando a todos. Entonces eso podría considerarse como algo conveniente de guión. Pero lo bueno es que ellos ya lo habían como anticipado. Entonces, nada, está bien. Eh, la primera vez que lo vi fue como que me impactó. Y no sé, me pareció. O sea, no sé si tengo mucho que opinar. Me parece que es algo que está bueno, tiene sentido dentro de la serie. Bueno, Ustedes que. es un hombre lobo. Bueno, sí, eso lo decían. No me acuerdo en dónde Hombre decían lobo eso, en con qué King Kong. doblaje. La Sí, idea del hombre lobo, pero en Goku tenía que ser un mono, porque basado en la leyenda china tenía que ser un mono. sí, Sí, no sé quién lo ha dicho de todos vosotros, lo de con King Kong. Yo. Así, es que joder, se te oye tampoco a veces. Pues eso sí, yo creo que es exactamente eso. De hecho, lo primero que hace al aparecer es destruir un edificio. sí. Sí. La, la huida de Pilaf y los otros en el avión, a mí me recuerda mucho a las cosas que salen en Lupin tercero. Muy así de avión clásico y que se medio se estrella. Esa escena es muy eso de Lupin. Muy típica. Sí, sí, estoy de acuerdo. Hay ¿Qué un más? mix, hay un mix de tecnología bastante curioso en Dragon Ball en general. Porque de repente hay como cosas súper anacrónicas, súper antiguas. Y luego hay tecnología de alto Nivel. Sí, es un poco sin ser, ¿no? El tema este que ahora hay mucha, bueno, ahora, que ha tenido una especie de corriente que nace y muere, el steampunk, este que hay la revolución industrial, pero luego sí que hay alguna tecnología que le supera, pero no, hay espadas, pero también hay armas. De todo. Dragon Ball es lo que tiene. Lo presentan de manera que puede haber lo que quieran. Con eso de que le gustaban las maquetas, es una máquina dibujando máquinas. Sí, sí. Es uno de sus grandes talentos, dibujar maquinaria. Y al principio los vehículos y todo esto los hacía con formas así más achatadas. Luego los que hacían otras sagas yo los veo un poco más realistas. La saga de Cell, la furgoneta en la que van la veo más, no sé. Se nota cómo va cambiando también. Algo. Sí, lo va haciendo más mundo real y menos fantasía mezclada. Sí, esa es la mezcla, porque antes tienes lo que tú dices, al principio va Bulma en un coche cutre, luego va en una moto en plan que parece Akira, luego se encuentran en el cochecito con Ulong, la furgoneta esta que lleva eh, cuando están ahí con que Yamcha, o sea, perdón, que Puar se convierte en Bulma y no sé qué y tal, y en Goku, perdón, y el Ulong en Bulma y que es una especie de caravana, pero luego también tienes aviones, o sea, es un poco mezcla hasta que luego eso se centra un poco más en hacerlo todo más mundano, ¿no? Sí que hay coches que vuelan y tal, pero coches más reconocibles. Es así. Ya podríamos saltar a la siguiente parte. Sí, Desde el entrenamiento con Muten Roshi, una cosa que me... Hablamos de los chistes pervertidos. ¿verdad? Macho, Ah, es que es una de las Hombre, cosas que más destaca, ¿eh? el Al encuentro principio. el encuentro de Muten y tal, y Yamcha y todo esto, sí, sí. Pues nada, Muten di, Rochi. adelante, adelante.
Son Nada. el tipo de chistes que hoy en día no se pueden poner. Bueno, se pueden poner en los mangas, pero no de esa forma. Porque no se ve al No. pezón. Sí, bueno, aparte de que no se vea el pezón, aparte de la explicitud, ¿no? Digamos que no está tan... Tienen otro contexto. El tipo de... hoy en día para hacer ese tipo de chistes pervertidos tienes que hacer un manga tipo comedia romántica, harén, así, en ese plan. Pero en una aventura ya es más raro. Bueno, hay mangas como Fairy Tail, ¿no? Y tal, pero vaya. Es Dejan mucho más light. otro... Sí, no sé cómo Eh, explicarlo. No tiene la misma esencia, digamos. Es que no se me ocurre otra forma de decirlo. ¿No? En One Piece sí que se suelen ver a las chicas duchándose, pero nunca se les ve nada. Está ahí al ras de que sí Sí, que se les ve. pero tienes el contexto ese de que se están duchando, de que se están Claro, claro, es verdad. bañando. Aquí no, aquí venga, enséñame las bragas. Y se lo piensa, y al final se las enseña. Bueno, no le enseña las bragas porque no las tiene, pero ya me entendéis. Es Pero que muy. en One Piece hay un personaje protagonista, que no para de pedir a las chicas que enseñen las bragas directamente. sí, Sí, pero no lo hacen. pero no lo hacen, le pegan. Ya, Le pegan patadas. Igualmente, no sé si es tanto una cuestión de los mangas de ahora como de el humor de Toriyama, porque eh, es un humor muy japonés y yo siento que se sigue haciendo, aunque ahora ya es más raro y la verdad que mucha gente ya, o sea, no le gusta. Sí, Porque, por sí, o ejemplo, sea, no sé, el humor es muy japonés, o sea, no, los chistes pervertidos siguen existiendo y claro. seguirán existiendo y en fin, y existían antes de Toriyama, pero es como, yo qué sé, será por la antigüedad que tiene, es como ya digo que no sé explicarlo, es como más añejo, tiene otra especie de, otro chip, no es igual. Hoy en No, día yo la creo que no banda, es igual porque no tiene que ir con el cuidado que a lo mejor se tiene que ir ahora cuando se tratan este tipo de temas, porque hoy en día no, pues una denuncia te amarga la existencia. Me refiero si eres un autor que tiene que vender libros cada semana. Libros, bueno, capítulos. Pero, a ver, yo no siento que sea así porque, por ejemplo, ustedes no sé si conocen Nanatsu no Taizai, por ejemplo, Los Siete Pecados sí, Capitales. sí. Es un anime que tiene, el protagonista se la pasa tocando a las chicas sin pedir, sin pudor, o sea, el No, tipo, a ver, no toca a cualquier chica, toca a su chica. Lo que pasa es que ella no sabe que es bu- la su, que al principio no lo sabe, pero se bueno, defiende pero antes. Sí, sí, depende, igual es un pervertido con todas, y ese sí, humor, o o sea, sea, sí, personajes pervertidos hay a montones en los mangas de ahora también. El caso es que, no sé, quizá tendría que explicarlo desde el punto de vista de Doctor Slump. Doctor Slump con las cacas. Ese humor escatológico, ahora sí que es imposible de verlo, o casi imposible. sí, Pero puede ser. fijaros que, por ejemplo, antes de Doctor Slump había un manga de la Jump, que además es un manga que duró bastante, que en sus días de la Jump el que más duró, que era de un profesor que te enseñaba a ir al retrete. O sea, era Toile Hakase, o sea, era un humor escatológico total. O sea, eso ahora es impensable. Eso, el humor bueno, el humor, digamos, el personaje de Roshi es también un poco, vemos un personaje muy similar en Ranma, no sé si os acordáis, el Sí, maestro... Claro, el maestro Japosai. Japosai. Sí, exacto, no, joder, no me acordaba los nombres. ¿Ese, que era, Sí, ese el que era un panda o ese quién era? Ese era su padre. Sí, sí, no, era el No, no, que, no. el Es el otro, viejito, es como el más el anciano. panda, musicito. pero el maestro es otro. Vale, vale. De hecho, era el maestro del panda, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, Del, sí, era el del maestro padre. Panda, de los dos padres. De los dos padres, De exacto, los, sí. que no se hace maestro de Ramma también, de alguna manera. Se llama maestro. bueno, sí. Sí, pero diría que la gente a veces no tiene en cuenta que el punchline, digamos, el chiste en realidad son las consecuencias, las malas consecuencias que tiene
para el pervertido normalmente. O sea, la gracia no es que Roshi le toque el culo a alguien, es la leche que se lleva después. Sí, sí. Pero la primera vez que Bulma le enseña todo, saberlo, el Roshi se va de rosita. Y el que se la lleva es Goku, claro. Se la lleva Goku, exacto. Pero quiero decir que el chiste, la gracia del chiste, yo, bueno, al menos es mi forma de verlo, es las consecuencias que tiene eso. En este caso para Goku, que ha hecho las cosas sin querer y Creo- sin saber lo que está haciendo, porque Goku en esta parte de la historia mira, Creo que has dado en respira, el eso es clavo. todo lo que hace conscientemente. Creo que has dado en el clavo con eso, de que el humor es las consecuencias y no el hecho de que sea un pervertido, porque es verdad, me pongo a pensarlo ahora y es verdad que los personajes pervertidos de los mangas actuales son pervertidos y ya. O sea, a lo mejor se llevan una hostia, pero no hay ese chiste, ese giro en los chistes, es verdad. Sí, al menos, no sé, siempre ha sido mi forma de verlos en Dragon Ball, por ejemplo. Claro, igual, de hecho, incluso en Super, ahora el capítulo ese que está el maestro Roshi y la cosa Shurin en el templo este de Tenshin Han, a él no le pasa nada. O sea, es como que ahí el chiste sí que es pervertido. O no recuerdo si le pasaba algo. Sé que lo No le controlan y pasa nada en después concreto, creo. Pero volvemos otra vez, y esto creo que no deberíamos meternos ahí porque da para un día entero de conversación, por si nos metemos en Super. Pero ese es mi problema en general con Super, que Super creo que parece que se han leído el manga sin entender nada. Y copian cosas porque lo hacía el manga, pero sin saber por qué lo hacía. Y con esto no quiero seguir hablando me refiero, no quiero entrar en Super porque nos ponemos a discutir y luego ya sale Minus y claro, porque pero, además ahora estamos en Dragon Ball. claro, no, pero me refiero que muchas veces, incluso en los fanfics en general, y pues suele pasar esto. Es como cuando Zack Snyder en Hollywood lee Watchmen y dice, voy a hacer una película de Watchmen y no sabe qué coño ha leído. Pues esto es lo mismo. Es como hay gente que lee una historia sin entenderla y solo leyendo la parte superficial. Y yo creo que en estas cosas, sobre todo en el humor de Toriyama, puede pasar lo mismo. No me refiero a si has leído toda la historia desde siempre. Me refiero a la gente que le enseñan una viñeta de las bragas de Bulma y dice, madre mía, Toriyama era un machista y un... A ver, léete la historia y luego puedes opinar. Que hasta en Doctor Slump, que esto es mucho más, porque el protagonista junto a Arale, claro, es un pervertido total, el Doctor Senbei. Siempre se las ingenia para inventar un invento, para verle las bragas a una, para ver a todo el mundo desnudo. Tal, y siempre en todos los capítulos que hace eso, lo intenta, acaba mal. Siempre. Acaba mal, exacto. Pero la gente, hay temas en los que lo ve perfectamente y hay otros temas a la que la gente les cuesta. Supongo que es por los temas que trata, que son más o menos tabú en la sociedad en general, supongo. No lo sé, pero por ejemplo, cuando representas a un malo en una peli, todo el mundo entiende que no estás a favor de esa persona. Pero si muestras a un pervertido, parece que lo estás alabando directamente por representarlo en tu historia. Tanto por el Joker, por la peli del Joker. Claro. Es como, no, porque hace apología de la violencia. Pero a ver, señores, es una película. ¿No? Que de hecho es por lo que han Claro. criticado a Además, Tarantino toda su vida. la película en ningún momento dice que lo que está haciendo él está bien. De hecho, es como. O sea, puede haber gente que lo tenga de icono, de lo que sea, pero tampoco es que te dice a la cara que está bien lo que está haciendo. Que la gente No que es lo tiene de propaganda. icono, creo que no se ha leído un cómic en su vida. No, pero También. el problema de eso yo creo que es un poco el fluir, ¿no? O el avanzar del tiempo. Ahora es todo muy correctísimo y demás. Y no, o sea, en todas las películas que hay violencia o venganza, no significa que tú estés a favor de la violencia o la venganza. O cualquier problema que haya en la propia película. O porque en Dragon Ball hay un montón de veces que lo que hablamos antes, que Bulma está por encima de Pilaf en ese sentido, pero hay un montón de cosas que
demuestra ese, bueno, que ya está, es un debate ya muy hecho y que no toca el tema del machismo y no sé qué y no sé qué. Pero no es que estés a favor, es cómo has planteado la historia, tu contexto cultural, de qué época es la obra. Es que no se puede racionalizar todo lo que pasa en una obra y menos de ficción. Hay que tener claro que la ficción es para entretener y no para ninguna otra cosa. Mucho hay programas infantiles que sí, como Barrio Sésamo, que intentan educar a los niños, pero la ficción en general es para entretenerse. Hay muchas series para niños que no buscan educar, buscan entretener al niño y punto. Buscan que uses la serie como referente para tu conducta ni nada. Sí, Entretener, pero bueno, pero, Dragon Ball, pero enseñan valores. Sí, O Dragon sea, Ball considero que sí, ¿eh? Yo con Dragon Ball yo la defiendo a muerte en este aspecto. Aunque, sí, yo considero. aunque creo que Toriyama en ningún momento pretendía hacerlo. Ojo. Me parece un caso muy curioso, porque creo que Toriyama plasmó cosas en su obra sin intención alguna de hacerlo. Sí, eso a mí me pasa con muchas obras de ficción, de estas que a lo mejor son muy clásicas o antiguas, incluso películas. Las propias películas, no es que aquí el director nos quiere decir, a lo mejor el director no tenía ni idea de ese contexto o quería transmitir eso para nada, pero se da como supuesto que el director o la persona o el guionista quería transmitir una cosa y a lo mejor le preguntas a él y dice, pues no, pues la verdad es que no. No, y yo creo que la ventaja, lo mejor y lo peor de Toriyama es lo mismo. Me explico. Él, como todos sabemos, escribía sin ningún plan. Sí, ya está. Y eso creo que hacía que se dejase llevar por los personajes y por lo que había escrito en la página anterior. Quiero decir, en ningún momento, o sea, cuando él hace un cambio que se nota que es un cambio consciente, lo hace para arreglar algún error que ha cometido él, pero no para provocar un super giro de guión No. repentino. Exacto, sí, yo pienso lo mismo, son eventos que tienen que ver con eventos pasados y ese evento nuevo ya lo solucionará en el siguiente número, según avance la historia. Exacto. Pero yo creo que por eso, en ningún momento, por ejemplo, en Naruto, sí hay varios momentos en los que notas, por ejemplo, con Sasuke, notas que de repente el autor dice, a ver, este tío, tengo 5 capítulos para que algo tengo que hacer. Y creo que con Toriyama eso no ocurre. Creo que con Toriyama en algún momento el personaje ha hecho alguna pequeña acción que lo lleva en esa y que por lo tanto cuando ocurre un cambio no nos sorprende tanto, porque creo que Toriyama yo creo que Toriyama descubre lo que pasa a la vez que nosotros. Mientras se escribe una viñeta, dice, ah, pues mira, ahora ha pasado. Bueno, sí, eso lo dijo en una entrevista, de hecho. Pues eso. No lo sabía, la verdad. Sí, dijo como que cuando escribía, no sé, por ejemplo, cuando Picoro hace equipo con Goku, él decía, wow, qué increíble, Picoro está haciendo esto, y es como que lo está escribiendo a él. Él se impactaba, él siempre improvisaba en todo momento, así que cosas. Pero bueno. Creo que deberíamos volver al punto de Dragon Ball original, porque nos Sí, estamos se nos ha desviando un ido. poco. Sí, pues bueno, era previsible al final. entonces, Pues empezamos, Más o menos, ¿dónde lo dejamos? Para dejarlo claro. nos hemos quedado justo en la transformación de Ozaru, o sea, lo que sería el previo al entrenamiento de Komuten Roshi, lo que sería el 21 Tenkaichi. Vale, perfecto. hemos comentado el final, es verdad. Sí, pues comentarlo, sí. Vamos a cerrar esta saga, como decía Cero. O sea, al final, pues mira, parece el dragón que Goku quería ver, se queda tranquilo el hombre y eso, usan otra vez el humor picante un poco, el Blon salva la situación, hay unas braguitas, no podía pedir otra cosa. Nada, Y y los luego, y villanos. luego, y luego tiene y luego tiene ese encanto que hemos hablado al principio, que es lo que a mí más me gusta. Hay un grupo, el grupo se separa, nos centramos en Goku, pero la otra parte del grupo sigue evolucionando por su cuenta. Al final a Bulma y Yamcha le pasan cosas, que están en una relación, luego lo dejan. Yamcha, Sí, de hecho, Yamcha se entrena por su cuenta. O sea, a mí es lo que me gusta de Dragon Ball, que todo seguía evolucionando, ¿no? El grupo se separa, pero tú sabías que se iban a volver a encontrar. De hecho, el narrador en el anime te lo dice. Eh, el grupo se separa de momento, o algo así. Vamos a continuar con Goku.
Y eso es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado de Dragon Ball. Ujú. Y la saga termina con la apoteósica transformación de Goku, los villanos que acaban mal, y ya vemos que Yamcha pierde el miedo a las chicas de manera natural y ya no necesitan las bolas para nada. Más se queda con su noviete y Yamcha supera su miedo. Ya la separación. Sí. Y luego la frase lapidaria, y que eso sí que era como una. Ahí se ve que era el final, ¿no? Que quería dar Toriyama, que sale Goku volando en la nube y dice, jolín, no sé cómo dice exactamente, el mundo mola un montón, no es un lugar maravilloso, hay un montón de gente diferente y Sí, tal. está. Que es al final lo que es Dragon Ball, ¿no? Que hay un montón de cosas, hay un montón de tal, y es como. Yo creo que es ese final que se quería dar ahí, que Goku se iba a entrenar y bueno, pues un poco como acabó el manga o en Z en el anime, que al final Goku se va a entrenar y pues, la gente, el final súper abierto, que al final luego siguió, pero que al final es una declaración de intención desde que iba a ser un final, ¿no? No Eso, ya sabían que no iba a ser un final, pero que estaba planeado. eso es en qué punto hay una referencia para decir, oye, aquí Toriyama ya empezaba a pensar que esto podía continuar. Y un indicio es cuando Muten Roshi aparece en el castillo de Gyuma y le dice a Goku de entrenar. Y eso ya te da a entender que va a haber algo más. Goku va a evolucionar, tiene algo más que hacer después de la saga, ¿me entiendes? Es como un pequeño indicio de que Toriyama busca algo más, busca desarrollar más allá el personaje. Luego, pues lo que pasa. Entrena, al final entrena. No sé si es que ahí Toriyama de verdad tenía pensado hacer el entrenamiento ya o... Supongo que no tenía pensado en ningún momento dar la serie y tal. En realidad yo no sé si... Creo que simplemente pensó solo la primera saga. Yo por tema de esto, cuando estuve documentándome para el vídeo y tal, sí que había una frase de él suya en una de las entrevistas que era, yo pensaba hacer una serie de un año de unos 6-7 capítulos, es decir, uno cada 2 meses y el especial a lo mejor de fin de año, lo estoy inventando, ¿eh? Y acabarlo ahí, eso, los 6-7 primeros capítulos y acabarlo. Pero luego, pues eso, al final, pues, ya el resto es historia, ¿no? Como se suele decir. Yo creo que el apunte ahí de que el pequeño indicio que podría decirnos a lo mejor que Toriyama ya tenía pensado continuar podría ser ese. En el momento en el que Muten Roshi le dice a Goku de entrenar y ya se nos presenta algo más que hacer después de la saga. Puede ser, sí. Bueno, pero en ese momento también Chichi le dice que se van a casar de mayores y eso no creo que lo tuviera pensado realmente. No, yo eso sí que lo veo como tu Hakai, lo veo como una cosa que se dijo ahí y que a lo mejor si no se hubiera seguido tampoco hubiera pasado nada. No. Pues si Es el queréis, conecta con la siguiente. por tema de valorar un poco la saga, si queréis, en vez de empezar por Batosai, que siempre empezamos por él, empezamos por abajo, que está cero, y un poco así general, y si alguien quiere poner una nota o dar un apunte sobre esta saga en general, pues guay, y si no, pues cerramos aquí esta primera saga. Ok. Entonces, ¿tenemos que poner una valoración numérica o cómo? Numérica, a mí yo no lo voy a poner, pero porque no me gusta poner valoración numérica a temas tan personales como cosas artísticas, pero es una pedrada mía en la cabeza. Pero si alguien quiere poner una valoración numérica, se puede poner sin problema. No, sí, o sea, yo opino lo mismo, es muy subjetivo, es muy difícil analizar como obras artísticas y ponerles números, pero me facilita, o sea, yo siento que la mayoría de críticos y eso lo hacen porque como que facilita un Sí, poco bueno, ver para el cómo, baremo, para compararlas con las siguientes, sí, vale, sí, sin problema. Además, claro, bueno, yo añadiría una cosita, y es que esta saga en concreto, bueno, esta etapa, digamos, es especialmente difícil de valorar porque no hay trama. Quiero decir, no hay trama, sí hay trama, pero es tan básica que en cualquier momento puede haber un elemento nuevo que Toriyama se saque de donde le dé la gana Que de hecho lo y no hubo, pasa sí, sí, nada. sí. Quiero decir, pero lo curioso es que no pasa nada. En ningún momento puedes decir esto sale de la nada. Continuamente salen cosas de la nada. Exacto. Es como cuando aparece Roshi, lo primero que dice es ven ave Fénix. Y dices, pero ¿por qué ahora? porque sí, 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 sí. ¿Por qué hay un Bueno, Fénix en Dragon Ball? Que bueno, que luego no está. Murió, de hecho, ¿no? Sí. Se Irónicamente. envenenó con una comida o algo así, ¿no? Puede ser.
Sí, me Sí, suena algo así. sí que es algo así. Pero quiero decir que es absurdo y ya está. Y es absurdo y no pasa nada. Por lo tanto, Eh, no hay algo, no hay una trama que puedes decir, no, esto es un cliché, porque es que, bueno, todos son clichés y nada es cliché porque todo ocurre de forma aleatoria, aunque sean todo clichés de otras historias. ¿Qué te parece la saga, Batosai? Se corta. Eso. Esa es la valoración de Batosai, por si no os habéis Esa es mi enterado. valoración. es un conjunto de clichés que no son clichés. Sí, es un conjunto de clichés de otras historias. Que A mí me parece muy bueno. al juntarlos todos, irónicamente dejan de serlo. Claro. A mí me parece un muy buen inicio, absurdo y de aventuras. Y ya Sí, está. sí. O sea, siento que es como la saga más Dragon Ball de Dragon Ball, porque el objetivo es encontrar las Dragon Balls, tenés a los personajes todos buscándolas, te presentan el mundo que es súper absurdo, salen cosas muy de la nada, es como que Goku en una parte lleva a unos tipos a la luna y no importa, no le pasa nada. Es Exacto. absurdo, es divertido, no sé, para mí es esa. Bien, ¿A ti, bien. Hakai? Para mí, pues lo dije ya antes un poco, que es el arco más, digamos, entrañable. Es como una fábula por eso de los animales que hablan. Y no sé, si tengo que pensarlo objetivamente, digamos medio objetivamente, no la valoraría muy fuerte, pero tampoco tiene nada negativos. Es eso, una saga entrañable que si se hubiera quedado ahí, por ejemplo, si se hubiera quedado solo en esa saga, no sería el gran manga del que estamos hablando ahora, pero sí sería una pequeña joya ahí oculta por sí sola. Y poco más. Por decir algo que no hemos mencionado, ya sé que me estoy saliendo de la conclusión, pero es curioso. Olón, War y Yancha, los tres tienen nombres de cosas relacionadas con el té. Y nada más. No se me ocurre nada más que decir. Bueno, Antes de que Héctor comente su apreciación y tal, pues escribe de Nerx, ojalá hubiese seguido todo así de random, porque a partir de la saga de Ma Junior todo se vuelve predictivo, predecible, entiendo yo, ¿no? Sí. bueno, sí, pero ya vamos a llegar a eso. Todo se andará, todo se andará. A mí, Todo. me Sí, sí, parece, ya hablaremos de esas sagas en el futuro. Hay que me seguir, parece hay que seguir hablando porque yo quiero llegar a Super con que esté Batosai. Con que esté Batosai a mí me vale. Bueno, lleguemos a Super. ah, Sí, sí, yo Bueno, estaré para criticar Super. Entonces, Héctor, así valoración tuya. a mí me parece que, como ha dicho Cero, esta es la saga más Dragon Ball. La que más, yo qué sé, es el Toriyama que le gusta la historia ligera, le gusta complicarse en la trama y que va soltando cosas y que yo creo que si hubiera seguido por ahí, ya ido metiendo más cosas y yo qué sé. A mí esta saga y la de Red Ribbon son las que más me gustan. Me gusta más esta que la de Freezer, por ejemplo. A mí, ¿es de más calidad o no? Lo podemos discutir. Pero a mí me gusta más. Porque la veo más variada, más con menos busca tanto el efectismo, es más, no sé. Tiene toques efectistas, claro, como la transformación de Goku y cosas así, pero no la veo más, no sé, aventura, más mirando muchas cosas, más variada. Y yo qué sé, ahora por ejemplo, por eso me gusta a mí ahora One Piece, que lo he comentado muchas veces, acá y lo sabe en el foro, que para mí One Piece es lo que me gustaría que hubiera sido Dragon Ball. Una aventura que sigue y sigue y sigue y se hace cada vez más grande, que le podían meter trama o no, pero se podría hacer entretenida hasta un cierto punto, tampoco lo hubiera convertido en una saga eterna. A mí me hubiera encantado que siguiera el tema aventurero y no tanto de torneos cada 2x3 o matar al villano y que se convierta en un esquema. O sea, a mí me hubiera encantado que hubiera seguido por ahí. Y eso, esa es mi valoración. Me gusta. Vale, vale. Pues creo que solo quedo yo, ¿no? Entiendo. O bueno, y si Hipócrito quiere escribir algo a modo valoración, también se le puede leer.
No sé si querrá escribir algo, voy hablando yo mientras. Si fuera por nostalgia, para mí sería la mejor, porque bueno, es mi época favorita y demás. Me parece, aunque no es justo, pero al compararlo con GT, como GT también presenta unos personajes y no sé qué, que se hace súper mega tedioso, me parece que está muy bien hilado, aunque sea un poco insustancial, como ya habéis comentado, lo que es la trama sin chicha, pero el cómo está presentado el mundo, cómo está presentado los personajes, cómo está presentado el proceso, no me aburre nunca, puedo revisitar esta saga 1000 veces, tanto en papel como en el anime, y no me aburre nunca, quitando, por ejemplo, otras sí que se me hacen más bola, pero esta en concreto no, y creo que está presentado de tal forma que te crea un universo propio y a partir de ahí empieza a construir cosas que sí que es verdad que construimos cosas un poco sobre la marcha, pero lo que es Goku, cómo te llegas a identificar con él, a lo largo de Dragon Ball todo empieza aquí, y aunque queda muy redicho, todo empieza aquí, sí que es verdad, y me parece que está muy bien trabajado el cómo se encuentran los personajes, el viaje, lo que es la aventura, y es muy esencia, ¿no? Lo que mucha gente dice, no, la esencia de Dragon Ball es un poco esto, ¿no? El gente que evoluciona en cámara o fuera de cámara y me parece que está muy bien hilado, que está muy bien equilibrado o balanceado el tema de los gags con la aventura, con las peleas, porque la pelea, por ejemplo, de Goku contra Yamcha es bastante seria, ¿eh? Cuando están ahí la pelea que se conocen en el desierto y demás. Creo que está muy bien equilibrado, creo que se presenta un grupo de personajes súper heterogéneo y muy bien labrado el tema de cuando hay un grupo, cómo el grupo se separa, vuelve, no sé qué. Eso a mí me encanta. Es una de mis sagas favoritas. Está. Sí, Añado que sí. posiblemente esta saga quizás sea la que Toriyama tenía más preparada. Mejor, hazlo Sí, mejor, no lo seguramente. sé que sea, Yo creo que ya yo creo Es que que, de hecho es la a ver, única que tenía preparada en su cabeza, creo. sí, mente. porque a ver, la base ya la tenía, era Viaje al Oeste, así que él solamente tenía que cambiar ciertas cosas, adaptarlas. Creo que él sabía como, al menos cómo la iba a terminar, supongo que sabía. Guiomar sabemos que es de Viaje al Oeste, pero Mm. a lo mejor el conejo también está basado en algún villano de Viaje al Oeste, no lo sabemos. Ujú. Y el final de los conejos se basa en la leyenda de esa, que hay una leyenda de que en la luna hay conejos Sí, bueno, trabajando, entonces por eso. Que pero eso va hacen, que aparte, hacen, que hacen eso queso, ¿no? ¿Puede ser? Claro, sí, 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 mochi, hacen mochi. Mochi, sí, exacto. claro. Y bueno, me gustaría añadir una cosita y la dejamos realmente para el próximo día. Me refiero el tema que. Y es que hay mucha gente que, bueno, que normalmente lo usan para excusar Super, aunque mi intención ahora no es volver a criticar a Super. Y es que mucha gente dice que el personaje de Goku no evoluciona, y discrepo por completo, pero como ocurre más en las próximas sagas, creo que lo dejamos para la próxima charla. Perfecto. Pues está escribiendo Hipócrito, si no he visto mal, estaba ahí medio escribiendo, esperamos Sí, sí, yo también lo he estado pendiente a ver si de eso. nos sorprende con algún dibujo. Aprovecho para que Yo- repetir que mientras escribe, una cosa que sí parece claramente pensada dentro de la saga es lo del punto débil de Goku, que sirve después para vencer a los Aru. la Y cola, ¿no? claro, Entiendo. Vale, vale. Sí, lo de la cola, lo del punto débil, necesitaba un punto débil para que pudieran vencer a los Aru. Parece el- lo que sí tenía pensado. Sí, 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 es cierto. Y además es un buen detalle, porque todo personaje necesita un punto débil, y más si está tan roto como está Goku al principio. Es que Sí, Goku, al esto principio es el también más fuerte. quiero añadirlo, y es que Goku al principio de la historia está muy roto. Sí, sí, totalmente. Pero roto hasta un punto que no vuelve a estar así, vamos, nunca más en la historia. Como en Viaje al Oeste. O sea, el personaje de Goku en Viaje al Oeste está rotísimo. De hecho, hasta ese punto creo que su único punto débil, valga la redundancia, es cuando. De hecho, contra Yamcha tiene problemas porque tiene hambre, si no recuerdo mal. Sí, sí. Sí, 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 Porque exacto. y en esta saga se nota que está todo muy, muy conectado,
se conoce las leyendas de Muten Rossi, del Kamehameha, el Bastonas también lo conoce, relación entre maestro, luego el Yuma. Está todo como hilado de alguna manera todo. Y Son Gohan. Y la muerte de Son Gohan, que también me parece un detalle buenísimo. Nada, ¿algo más? En principio estamos aquí. Yo estoy expectante porque Hipócrito está escribiendo y parece ser que está escribiendo bastante. A ver qué nos cuenta. Puedes. Ánimo. Y ahora pondrá, ok. Ahora pondrá, esto estaba previsto en Next Level. Esto, spam. Sí, Esto ahora- para cuando critiquemos Super, voy a hacer spam a tope, ya os lo digo. A ver qué escribe Hipócrito. Sí, me lo espero, No es mucho, pero no me sé expresar, dice. Bueno, lo esperamos con... Bueno, no te preocupes, esto lo puedo editar y de repente lo corto y aparece Trozo y ya está, no pasa nada. Ninguno somos Federico García Lorca. Claro. Hipócrita, tú puedes. Estamos aquí, ojo, esto más está. Estamos todos. Estamos esperando más que, Es lo, como de, que lo de Vegeta en Yardrat, Ha faltado un Es como dibujo. Un dibujo ha faltado. Es Hombre. como si estuviéramos todos de público viéndolo a él escribir con un celular. Exacto. Hipócrito, ¿te podrías marcar un dibujito para la miniatura, no? ¿Del vídeo o qué? Dejad de darle trabajo. Ya, Vamos. suficientemente estresado lo tengo yo. Vamos a robar. Claro. Él solo le puede dar trabajo. Bueno, vamos a darle publicidad a Batosai. Batosai tiene una novela. Se titula ¿cómo era Batosai? Bueno, el título completo es Dragon Ball Super Next Level. Si la queréis leer, Pondré el enlace por aquí para que podáis ir. Hay 3 años escritos, hay 3 años de historia. Y empieza siendo una historia alternativa de Super, porque Super, como ya habréis deducido por mis intervenciones, no me gusta. Y al final acaba siendo una historia bastante independiente, basándose en los principios de Super, los límites que me puse, digamos, cuando empecé a escribir. La idea era esa, era hacer una historia alternativa de Super, y al final acaba siendo una historia bastante independiente. Y además también tengo Old Man Gohan, que esa historia ya está terminada, y es la historia de una historia alternativa de Son Gohan del futuro, que en vez de darle las semillas en su a Trunks cuando pierde el brazo, se la toma él, y eso cambia toda la historia. Y ya está, y hasta aquí dejo mi spam. Vale, pues justo terminamos con lo de Hipócrito, que comenta un poco en la línea que estamos hablando, que claramente es la saga más Toriyama. El tema de la aventura le permite seguir con su forma de escribir sobre la marcha, entre comillas, lo que hace que prácticamente cualquier cosa sea posible. Una buena forma de establecer el mundo. Estamos bastante de acuerdo en general. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, pues nada, repito, aquí hemos estado Batosai, muchas gracias por tu sabiduría y tu amor a Super. A vosotros. Muchas gracias, Hakai, también por el contexto de Viaje al Oeste. De nada, para eso estamos. Gracias, Héctor. Bueno, Héctor ha hablado hoy de todo, así que gracias por todo lo que has hablado, Héctor. Nada, hombre, eso estamos también. Gracias, Cero, también. Ha llegado tarde, pero también se ha ha cogido ritmo enseguida. Muchas gracias por estar por aquí, desde el otro lado del mundo, prácticamente. Gracias a ustedes, Y muchas gracias también Hipócrito, que a ver si Hipócrito, porfa, nos un dibujillo para la miniatura del vídeo. Y muchas gracias también a The Nerds, que también ha estado por aquí comentando.